Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 8. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Jacob se dirigió a la casa de su padre. Ya no era aquel niño atemorizado del Gólgota, sino un hombre cuyos hombros cargaban con algunos enfrentamientos con las autoridades romanas y sus ojos con el brillo de la sabiduría obtenida con tanto esfuerzo durante sus casi 50 años. Llegaba tarde. Aquel lugar ahora servía como fortaleza encubierta para los celotes, facción unida por su ferviente deseo de librar a Israel del yugo de Roma. Mientras jugaba con su leptón, desfilaban en su cabeza una y otra vez las palabras de Lucas sobre el destino fatal de los apóstoles. ¿A qué precio? Aquella nueva casa, que tanto se parecía al hogar de la infancia situado en la ciudad baja y que pocas veces resonó con los sonidos de risas infantiles, retumbaba con las fervientes voces de la rebelión. Gedeón, el padre de Jacob, anciano pero aún una figura imponente a pesar de su cabello largo y canoso, se sentaba como consejero respetado entre los nuevos líderes de los celotes. Su pasión por la liberación era mucho más fuerte que los propios muros de Jerusalén, y sus cicatrices daban buena cuenta de ello. Cuando Jacob se acercó a la puerta, su mano vaciló y guardó su moneda. Hacía lustros que los recuerdos del júbilo de su padre en medio del sufrimiento de Jesús dejaron de ser un dolor agudo en su corazón, pues había dejado de admirar al Galileo mucho tiempo atrás, comprendiendo el verdadero significado de la misión de su padre. Desde la anexión de Judea al Imperio Romano hacía ya más de 60 años. Los judíos habían experimentado una serie de gobiernos romanos de varios calibres, algunos de los cuales habían sido excepcionalmente crueles y explotadores. La imposición de impuestos onerosos y la insensible profanación de tradiciones y símbolos judíos fueron avivando lentamente las llamas del descontento entre el pueblo judío. La masiva crucifixión de los guerreros hebreos que intentaban impedir el avance romano en la construcción de rampas de asedio a las afueras de la ciudad fue el motivo definitivo para dar un paso al frente. Se fijó en la Mezuzá. Al menos aquel hogar, y todos bajo su techo, estaban protegidos por el Creador. Abrió la puerta con decisión. Las bisagras chirriantes anunciaron su entrada a la cámara de la insurrección. El aire transportaba una atmósfera pesada, cargada de la tensión de los hombres que competían por el control y la influencia ante la inminente ocupación romana. Al llegar al patio central, todas las cabezas se volvieron para contemplar la imponente figura de Jacob, con su melena suelta y su reconocible cicatriz sobre la ceja. Su padre estaba sentado a la cabecera de una improvisada mesa de madera larga y maltrecha, cargada de planos de Jerusalén desplegados, flanqueado por los hombres celotes que se habían convertido en líderes de este movimiento de resistencia. También estaban los sicarios como aves de rapiña, tratando de saquear algo de gloria. El patio estaba sumergido en la sombra de un ferviente debate y el contundente estrépito de voces, cada una compitiendo por dirigir el destino de la ciudad. Jacob, saludó bruscamente Gedeón a su hijo. Llegas tarde. Jerusalén está al borde de la subyugación o de la soberanía, y tú no ocupas tu puesto en la reunión a tiempo. Tras la pequeña reprimenda, continuaron recapitulando los últimos acontecimientos. Las escaramuzas celotes contra los campamentos romanos estaban dando pequeños frutos. Había quienes comentaban que el propio comandante Tito había estado a punto de sucumbir en una de esas insignificantes reyertas. Antes de que Jacob tomara la palabra, se percató de la continua discusión de los representantes de las diferentes facciones intentando posicionarse, clanes cuyas convicciones chocaban como olas en medio de una tormenta que se avecinaba, cada una reclamando la autoridad para dictar el curso de una ciudad que se tambaleaba al borde de la destrucción. «Estoy contigo, padre», declaró Jacob con la convicción de lograr cambios, sustentando sus palabras.
Jacob sabía que la última voluntad de su padre era ver Israel libre del yugo romano. Pero cuando tomó su lugar en el consejo, encontró que su resolución flaqueaba al observar la creciente división entre aquellos hombres de ferviente voluntad, demasiado jóvenes para atesorar experiencia. Las diferentes estrategias chocaron en conflicto abiertamente, cada una clamando por dirigir el destino de Jerusalén. La unidad fue desplazada por la discordia y la disonancia de mentes en guerra. Observaba la escena que se desarrollaba ante él, lo que provocó que su fervor decayera bajo el peso de aquella revelación desalentadora: la división. Es cierto que todos ellos, como judíos, habían soportado juntos la imposición de estatuas de Calígula en las sinagogas, la quema de textos sagrados, los continuos expolios del tesoro del templo por orden del antiguo gobernador Gesio Floro, o los sacrificios de aves frente a la sinagoga por parte de los gentiles. Y sin embargo, lo que debería haber sido una cámara de unidad y fuerza, ahora estaba marcada por las fracturas de la ambición individual, que sangraban por la causa que tan ardientemente habían jurado defender. Lejos quedaban las victorias tempranas significativas, incluida la conquista de la fortaleza Antonia en Jerusalén y la humillación del ejército romano en Bétoron, donde Jacob se consagró como guerrero después de que una legión completa fuera derrotada. Aquellos éxitos iniciales habían embriagado a los rebeldes con la esperanza de que, contra toda probabilidad, podrían realmente liberarse del yugo romano. Y a pesar de que todos ellos compartían algunas creencias comunes, como el anhelo de la llegada del Mesías, cada grupo encarnaba distintas perspectivas e ideales acentuados por la discrepancia y el conflicto. Jacob repasó momentáneamente la situación en la que se encontraban. No podrían contar con la ayuda de los esenios, conocidos por su vida ascética y contemplativa alejados del bullicio de la sociedad, ni de los samaritanos, quienes desarrollaron su propia identidad religiosa, marcada por el conflicto y el desdén mutuo para con los judíos. Por otro lado, en el Sanedrín estaban representados los saduceos, aristocráticos conservadores, y los fariseos, más liberales, eruditos y expertos en la ley judía. No estaban preparados para la guerra. Desempeñaban otra labor fundamental, pero no mediante el acero. Al menos contaban con su apoyo espiritual. Para terminar, las facciones allí reunidas en consejo, los celotes y los sicarios, grupos de resistencia judíos que se oponían a la ocupación romana, pero con diferencias en sus enfoques y tácticas. Los primeros, arraigados en una ferviente fe y en la lucha por la independencia judía, marchaban con decisión por las calles con el clamor por la rebelión resonando en cada paso. Su deseo de liberación se traducía en esfuerzos por expulsar a los romanos y recobrar la autonomía, enfocándose en la formación de guerrillas y en tácticas militares más organizadas y a gran escala. Jacob se había educado en esos valores. Por otro lado, los sicarios de Jerusalén eran un grupo radical de rebeldes judíos liderados por Simón bar Giora, hijo del célebre Giora bar Abán, conocidos por su oposición feroz a la ocupación romana y su determinación por liberar a Israel de la dominación extranjera. Estaban dispuestos a recurrir a la violencia y la resistencia armada para lograr sus objetivos. Los sicarios destacaban por su uso de la violencia individual y el asesinato selectivo tanto de romanos como de judíos considerados colaboradores del gobierno imperial. Tras la muerte de Giora bar Abán, en la revuelta que promovió la expulsión de los romanos de la ciudad y la toma de la fortaleza de Masada 4 años atrás, su hijo bar Giora se había erigido líder indiscutible de la milicia más radical de todo Israel. Mientras aquellos sicarios priorizaban la violencia individual, los celotes optaban por la resistencia armada colectiva como estrategia principal para la rebelión contra el gobierno romano. Jacob los odiaba tanto como a Roma. Por añadidura, ni él ni el resto de los allí congregados podían olvidar a los gentiles, individuos de diversas nacionalidades, culturas y etnias que residían en la región sin ascendencia judía y no estaban sujetos a las leyes y prácticas religiosas tradicionales. Pero no dejaban de ser ciudadanos de Jerusalén.
y esa realidad podría inclinar la balanza a un lado o a otro, aunque todos dudaban de su participación entre diferentes deidades y culturas. Allí, junto a la mesa de su padre, estaban los representantes de las facciones beligerantes judías más importantes, repartiéndose el protagonismo de la futura independencia de Israel. Eleazar ben Simón, uno de los líderes de los celotes, era el descendiente de una familia noble de sacerdotes. Junto al propio Jacob, fue otro de los héroes de la batalla de Bet Horón. Johanan ben Leví de Giscala era una figura importante en el seno de los celotes. Ya combatió y eludió a Tito una vez. Gedeón ben Ananías era hijo de un herrero de Jerusalén. Adquirió grandes conocimientos sobre la forja clandestina de armas. Se trataba de una persona imprescindible en el movimiento antirromano desde hacía décadas. Simón bar Yora, el hijo del fundador de los sicarios, era uno de los grandes comandantes, también el más déspota y radical de todos. Venció a Johanan ben Leví en la guerra civil años atrás, cosa que Jacob lamentó. Fue él quien habló primero apelando a las malas cosechas, la pérdida de tierras y la imposibilidad de pagar los préstamos a los aristócratas. Los romanos están masacrando a los pobres y a los campesinos, han acabado con todos los árboles de Judea y con sus maderas construyen cruces para asesinar a nuestros guerreros. A todo aquel que intenta evitar que terminen de construir las rampas. Nuestros arqueros no son suficientes. Debemos acabar con los colaboradores de Roma y seguir luchando contra esos Kitim antes de que terminen de rodearnos y nuestra ciudad quede doblegada por la tiranía del imperio. No, hermanos, respondió Johanan de Giscala, que sabía lo que era perder el control de Jerusalén. Debemos ser pacientes y persuadir a todos los ciudadanos y a las diferentes facciones para que se unan en un solo ejército, con una sola estrategia y un solo líder. Simón bar Yora le miró con desprecio. No hizo falta que le recordara que ya fue vencido una vez. No debería disentir de su palabra. Gedeón, hastiado de tanta discordia, pensaba en el otro líder de los sicarios, Eleazar ben Yair, fanático, aunque algo más sensato, pero preservaba la fortaleza de Masada en el desierto de Judea tras arrebatársela a Roma 4 años atrás. Eleazar ben Simón y el vetusto celote Gedeón repararon en el semblante de decepción de Jacob. Es verdad que nos estamos jugando demasiado. Conseguimos hacer arder algunas máquinas de asedio, pero los romanos no tienen intención de detenerse. Eleazar sabía que el conflicto en el interior de Jerusalén era inevitable. Sus arqueros son brillantes. Hermanos, ha llegado el momento, intentó arengar Gedeón. Os necesitaremos a todos vosotros para defender las murallas. Tenéis que convertiros en los líderes que debéis ser. Hay que repeler a Roma. Con todos los participantes reunidos en asamblea, sin dejar a un lado antiguos reproches, distribuyeron las defensas a lo largo y ancho de Jerusalén. Eleazar ben Simón, el más experimentado de todos ellos en el campo de batalla, defendería llegado el momento la tercera muralla, la defensa más alejada del templo. Su experiencia en las escaramuzas contra los romanos más allá de las murallas le daba una utilidad extra a su conocimiento del terreno. Jacob ben Gedeón se haría cargo de la segunda muralla con el resto de la contingencia celota. Su conexión y su experiencia junto a Eleazar sumarían un valor añadido, y eran los dos guerreros más fuertes, más respetados y con mayor carisma. Simón bar Yora, el más volátil de todos ellos, protegería con sus sicarios la primera muralla. Quizá su excentricidad y su imprudencia fueran de utilidad como último recurso. Johanan de Giscala, señalado como uno de los grandes militares fracasados, defendería desde la fortaleza Antonia hasta el sagrado templo. Era la mayor responsabilidad, pero todos sabían que si Tito llegaba al templo, ya no quedaría nada de Jerusalén que salvar, y Johanan no gozaba de mucha confianza tras su fracaso en la guerra civil. Gedeón ben Ananías, debido a su longevidad, realizaría un papel casi testimonial protegiendo el cuartel celota y desplegando armamento a las tropas a conveniencia. La meticulosa planificación fue interrumpida por el despotismo de Simón bar Yora, cuya lengua era más rápida que su acero. ¿Vais a confiar mi vanguardia a este bobalicón apóstata?, recriminó bar Yora a Gedeón mientras señalaba a Jacob. Mi padre siempre dijo de él que era un hombre de fe dispersa. Jacob dirigió sus ojos a Simón bar Yora.
El líder sicario le sostuvo la mirada, pues sabía que, a pesar de ser tan diestro con la espada como cualquiera de ellos, Jacob no era un hombre de política por convicción, sino por obligaciones del destino. Jacob avanzó y plantó su rostro frente al sicario en actitud desafiante. Era el hijo del culpable de la muerte de su madre. Trató de ocultar su ira, mas todos los allí presentes sabían qué venía a continuación. Simón Bar Giora, algo más joven que él, sonrió. Pilatos tendría que haber crucificado a tu padre. Mi madre murió por culpa de los actos terroristas indiscriminados de los sicarios, reprochó Jacob. No gozáis ni de mi estimación ni de mi respeto, así que no te atrevas a retarme. Si Eleazar y yo caemos y Jerusalén depende de ti, entonces... Gedeón se sorprendió por las palabras de su hijo. Culpaba a los sicarios de la muerte de su madre, y no a los romanos, tal y como él, como padre, le había instruido una y otra vez. Aún lo recordaba. Pero de alguna manera, la inteligencia de Jacob había dado con el verdadero origen. Evitando dar explicaciones de más, y tratando de salir airoso de aquel enfrentamiento, se dispuso a poner algo de cordura en el pleno. Ya, Akov, contención, por favor. Bar Giora no debería ser el enemigo. El anciano celote trató de resolver aquel enfrentamiento por la vía diplomática, evitando desenterrar conflictos y secretos del pasado, aun a pesar de que sabía perfectamente que su hijo sabía la verdad o parte de ella. Su esfuerzo fue en vano, pues no era el momento idóneo de resolver viejas rencillas entre sus credos, sus maneras y su entrega a Israel. Pero Jacob no estaba dispuesto a contestar con cortesía. «Calla, padre», interrumpió bruscamente Jacob. «Tu pelo gris es señal de vejez, no de sabiduría. Nunca entendí cómo continuaste la relación de fraternidad con Barabán y los suyos después de la muerte de mi madre. Eran los guardianes celosos de Dios, ahora son sicarios mercenarios. Siempre quisieron tu cabeza. Para bien o para mal siempre nos hemos necesitado los unos a los otros frente a Roma». Se defendió Gedeón ante la verdad de Jacob. «Y seguimos necesitándonos. Esa es la única razón. Nos guste o no, todos los que estamos dentro de las murallas de Jerusalén nos necesitamos». «Tu madre reconoció públicamente su devoción a un falso profeta y fue una prostituta», retó el líder sicario. «Se lo merecería». Bar Giora tensó demasiado la situación. En un acto reflejo, Jacob sacó su espada y con un veloz movimiento rasgó el rostro del sicario. Simón se llevó la mano a la cara y comprobó que su pómulo estaba sangrando. Sonrió. Ahora tenía la misma cicatriz que su padre, ambas provocadas por el mismo hombre con una diferencia de 40 años. Bar Giora sabía que Jacob solo quería marcarle. Si hubiera querido, con esa destreza, le hubiera decapitado allí mismo, y con una tranquilidad fuera de lo común, como si estuviera deseoso de aquel enfrentamiento, desenvainó su espada listo para el combate. Todos los allí presentes agarraron rápidamente a ambos contendientes, con el fin de evitar una tragedia. Fue entonces cuando, inmovilizado, Simón Bar Giora estalló en cólera y juró que haría lo que fuera hasta verle sufrir. Tras asegurarse de que no tenía intención de seguir con la hostilidad, los celotes soltaron a Jacob, quien decidió abandonar el patio, no sin antes dirigirse por última vez a Bar Giora. «No vuelvas a mencionar a mi madre, hijo de 1000 rameras». Jacob, en medio de una interminable y exagerada muestra de virilidad entre tanto griterío, se dirigió a la salida. Eleazar ben Simón le detuvo con aplomo. «Jacob, yo sí confío mi retaguardia en tu saber hacer. Nunca olvidaré cómo salvaste mi vida en Bet Horón. No te dejes llevar por él. No te conviertas en alguien que no eres». Jacob agradeció el gesto y las palabras de su compañero en armas y salió para pasear por los muros de la ciudad, preocupado por el peligro de una ocupación inminente, lanzando su leptón de una mano a otra. Jerusalén era ahora un peón en un juego de ambición política, amenazado por las fisuras que estallaban en el corazón mismo de aquellos que habían jurado protegerla. En los días y noches siguientes, Jacob sabía que tendría que luchar con la certeza de que la causa que había abrazado ahora estaba fragmentada por culpa de voces discordantes y que la paz que había esperado traer a su ciudad parecía tan lejana como promesas de un nazareno que nunca se llegaron a cumplir. Pero, sobre todo, y por encima de todo, sabía que nunca dejaría de luchar por el honor de su difunta madre.